se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Hola Fabián, buenas noches. Aló, ahí me escuchas. Ahí te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Muy Bien, cansado? bien. ¿Muy pesado el día? No, lo habitual, ya lo tenemos asumido como algo muy normal. Trabajar hartas horas en el día, incluso, tú sabes cómo son estas cosas, en la noche también. Sí, pues sí, esta hora es la más relajada incluso para poder conversar. Bienvenido a Sí, Conversaciones por la Vida. Es un ciclo que inició en octubre del 2019 y que le ha ido tomando el pulso a todo el proceso. Y después del plebiscito de octubre, comenzamos a un ciclo que se llama Independientes a la Convención Constitucional, tratando de apoyar a todos los invisibles, ¿verdad? Que no tienen franja, que tienen 5 lucas para campaña que les da el CERVEL. Entonces, tratando de aportar un poco para que se conozca y también tratar de relacionar distintos territorios y distintos independientes que están teniendo temas muy comunes. Yo sé que no se han juntado físicamente, pero hay una sintonía fina ahí desde, desde ese 80% que ustedes están representando. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes, digamos, cómo surge tu lista por el distrito que vas, y un poco, digamos, yo sé que eres sindicalista, que también eres cientista político. Cuéntanos de ti, por favor, Fabián. Bien. ¿Se escucha ahí también o no? Le puse audífonos. Sí, mejor, mejor. Bien. Sí, mira, yo soy militante de un partido, o sea, no calzo dentro de esa categoría de independientes, ¿ya? Es posible que la coincidencia, que no es menor e importante con los que se denomina independientes, es que no queremos que gran parte de la gobernanza y la gobernabilidad del país siga recayendo en los mismos partidos, las mismas élites, en los mismos Esa es dirigentes, la idea, en esa es la a idea. O tomar. sea, digamos, no venir de los partidos tradicionales, de las élites, sino que se haya generado como un movimiento o partido popular, que sería el Claro. caso de ustedes. Aumenta un poquito el volumen, por favor, porque está muy débil, muy bajo. Sería, ¿aló? Ahí, ¿Aló, aló? ahí sí mejor, claro. Sería más preciso aún, no solamente los partidos tradicionales, nosotros los denominamos los partidos que ya han gobernado y creemos que lo suficiente, ¿no? Han tenido más que un tiempo prudente para haber generado el desarrollo que nunca llevó, profundizar la democracia que nunca llegó, la distribución del ingreso, la economía nacional, los bolsillos de los trabajadores, que nunca llegó, impulsar un proceso en la vecindad continental de mayor articulación, de integración justa y democrática que nunca llegó, y buscar ciertas proyecciones de iniciativas de desarrollo económico, político y social superior al que se ha tenido hasta ahora. Entonces, nuestra posición, nuestro posicionamiento es no contribuir y no colaborar con el sostenimiento de los partidos que han gobernado, porque eso de que los partidos tradicionales, bueno, hay partidos tradicionales que no han gobernado. Nosotros, yo milito en el MIR,
es un partido que ya tiene más de 50 años, ¿no? Podríamos decir que somos parte de la historia de este país, la historia de Chile. Alguien podría sindicarnos como partidos tradicionales, pero nosotros no hemos gobernado. Nuestros compañeros y compañeras no han ejercido cargos de elección popular, no han asumido el ejercicio del poder político, no han tomado responsabilidades en nombre de todos los chilenos y los chilenos. Entonces, es justamente volcarnos en este proceso eleccionario a establecer dónde están las grandes diferencias entre quienes han gobernado y las grandes mayorías, que tengamos o no, o que tengan o no representación política o electoral, son justamente las mayorías que han sido desplazadas, porque el modelo neoliberal en lo político requiere el desplazamiento de las masas, las necesita licenciar, las necesitas en la casa y no organizadas haciendo política, ¿no? Y la disyuntiva que se nos presenta frente al proceso constitucional es si el pueblo, los pueblos que habitan Chile y las mayorías de Chile, trabajadores y trabajadoras, pudiesen establecer a su favor esta contradicción en profundizar aún más los procesos de democratización en Chile o mantener la continuidad pinochetista en esa constitución, que esa constitución lo que expresa, lo que abraza, lo que contiene, lo que regula es economía neoliberal, ¿no? Aunque la gente de derecha, el domingo tuve un debate con una candidata a diputada de la derecha, perdón, candidata constituyente de la derecha, donde ella señalaba que las constituciones no expresaban modelos de desarrollo, matrices económicas, ni la distribución del ingreso nacional, y se equivocaba profundamente, porque, y sabemos que se equivoca, pero esos son buenos discursos para levantar en estos momentos, porque la constitución guzmanista, esta constitución binominalista, esta constitución pinochetista, esta constitución neoliberal, justamente lo que expresa y lo que contiene es una forma de generar y lo que ha habido aquí es perfeccionamiento y consolidación. Ya cuando la dictadura durante 17 años establece no solamente la Constitución, sino que el plan laboral, que duró 10 años, su implementación del 78 al 88, la privatización de la salud, de la educación. Bueno, cuando se establecen los pilares, los cimientos, como quieran llamarle, las grandes fundaciones, el modelo neoliberal, lo que se le encarga a la concertación, porque no podía gobernar la derecha, veníamos saliendo de una dictadura, entonces se le encarga la tarea a la concertación de iniciar la transición política, y aquí le falta el apellido, nadie se lo coloca, la transición política al neoliberalismo. A nosotros nos dijeron en los años 90 es la transición. Fue una transición política, decías, al neoliberalismo más profundo, digamos, que, digamos... Sí, porque lo que se nos explicó que se requería una transición política para salir de la dictadura y devolver derechos políticos a los chilenos y a las chilenas, ¿no? Sacar algunos anclajes dictatoriales, como eran las representaciones parlamentarias, algunas figuras que estaban en la institucionalidad política, y iniciar un proceso, entre comillas, de mayor democratización, pero en realidad lo que estábamos caminando era la transición política al neoliberalismo. Y ese rol, esa función se le entregó a los gobiernos de la concertación porque no podían implementar la derecha con 17 largos años de dictadura, con las características que tuvo, no podían implementar ahora ellos los aspectos económicos que sí, un rostro más amable, un rostro de pueblo, un rostro más democrático, un rostro que se puso a disposición de la lucha antidictatorial, podía implementar sin mayor reclamo, sin mayor presión, sin mayor crítica, ¿no? Entonces fue sí, una transición política al neoliberalismo, y lo que hizo la concertación fundamentalmente fueron dos tareas, es perfeccionar y consolidar el neoliberalismo, ¿no? Y eso que tú manifiestas sobre la traición habría que establecer bien, porque quienes se hicieron cargo de los gobiernos, no sé si hace ya muchos años, desde los años 80, habían abandonado esta idea de un gobierno popular, de la recuperación de la democracia directa y participativa, de ceder y transferir derechos políticos a la población. Esa idea la habían abandonado ahí por el año 85, ¿no? Después que comienzan las primeras grandes protestas, el año 85-86 se generan los grandes acuerdos, gran parte de los partidos de izquierda son intervenidos, son infiltrados, hay contrabando ideológico desde la burguesía y desde los
países, digamos, que presionaban, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces hay una diáspora, hay una dispersión, una fragmentación importante y ya no se trataría entonces de una traición. Ellos toman una definición política antes de la salida de la dictadura, mucho antes. Entonces Bueno, cuando ya... eso es discutible porque, te digo, yo formé parte de los equipos técnicos que escribimos los planes de los 90 para la recuperación democrática y todos esos principios se echaron al tacho de los papeles, ¿verdad? Y todo ese equipo que trabajó en la impronta de una democracia efectiva, una devolución de los derechos sociales, de la soberanía económica, de una etapa, se hablaba de la segunda etapa del proyecto exportador, y eso quedó escrito, ¿verdad? Pero digamos, después del 5 de octubre, aterrizaron aquí los que vinieron a negociar la transición, ¿ya? O sea, los connotados líderes, ¿verdad?, que se tomaron la vanguardia y todos los que eran conflictivos quedaron marginados. Aquí ha habido una operación de desmovilización social y también de invisibilización de cualquier propuesta antagónica a la economía neoliberal. O sea, aquí hubo propuestas concretas de una economía, llamémosla keynesiana, de manufacturación por parte del Estado empresario, un Estado locomotora que se recuperara, pero todo eso se borró. Pero ahora, yo creo que mi generación y ustedes, que están ahora en vanguardia, ¿verdad?, estamos esperando que termine la transición con una constitución democrática escrita por el pueblo. Y ahí te quiero llevar, ¿cómo se llega a este momento histórico con un estallido social, con una expresión visceral de todo lo que estaba acumulado por 48 años, digo yo no le digo 30 años, digo 48, y viene, digamos, la dispersión de las fuerzas progresistas y la cantidad, digamos, y enfrentamos un proceso constituyente en donde la derecha se alinea rápidamente para defender sus privilegios y todo el mundo democrático, ¿verdad?, todo el mundo popular, va cada uno por su lado con distintas listas. ¿Por qué crees tú que no se pudo construir una plataforma programática común que expresamente tomara, digamos, las riendas de el cambio en el proceso constituyente por parte de la sociedad civil, por parte de las organizaciones sociales? ¿Ya? ¿Y qué nos pasó, digamos, el año pasado? Que al final salieron los partidos haciendo sus primarias, como que no hubiera pasado nada, y más encima le dijimos con un 80% que no queríamos que estuvieran los partidos políticos y siguen insistiendo, y siguen manejando la cosa. Sí. Mira, hay varias razones por las que se podrían explicar por qué estamos en el momento en que estamos y en las condiciones que tú señalas en que estamos frente al proceso, la antesala del proceso constitucional, pero razones son varias, pero el objetivo es uno solo, ¿no? Los sectores dominantes, quienes toman decisiones todavía por todos nosotros y controlan el país desde el punto de vista de la economía y la política, estiman que no hay que cambiar la Constitución. Cambiando la Constitución para no cambiar la Constitución. ¿Cómo se hace eso entonces? Y cuando me refiero que no quieren cambiar la Constitución, porque esta Constitución establece, genera privilegios y acumulación de riquezas nunca antes concebida por los sectores que han gobernado. No me refiero solo a la derecha. No me refiero solo a la derecha. No, estamos hablando. Es que, discúlpame, pero en mi mirada, ¿sí? Aquí no hay oposición, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de una derecha expresa, conocida, ¿verdad?, oligárquica, y una derecha cínica que ha usado el modelo también para beneficiarse de su porción de poder y no tiene voluntad política de cambio. Y en ese sentido, digamos, el mundo que yo llamo independiente, el mundo desde lo social, la política desde lo social, está representando una alternativa
realmente popular y mayoritaria, pero está siendo asfixiada, fragmentada, eh, manipulada mediáticamente por los mismos de siempre, ¿ya? Por el binominalismo, ¿verdad? El duopolio de la política que nos sigue manejando. Sí, eso hay, eso hay. Nosotros por lo menos usamos como ejercicio político, intelectual, ir bien adelante, establecer qué es lo que se buscan y de ahí devolvernos, ¿no? Y explicarnos cuáles son los hechos en la política, por qué están sucediendo ciertas cosas. Las cosas suceden porque hay un propósito, y el propósito es que la Constitución no cambie, esencialmente, ¿no? Quienes abrazan esta Constitución cuando tú estableces que no hay voluntad de cambio, no es que no es solamente que no haya voluntad de cambio de los sectores de lo que fueron la concertación y la nueva mayoría, es su modelo. Y no quiere que su modelo se vaya desde la concepción de vida que ellos plantearon, asumieron y conciben como correcta para este país. Es su modelo. Cuando uno dice no tienen voluntad de cambio, es como que tuvieran muchas presiones y en algún momento pudiesen cambiar, o que están contra su voluntad. No, es su modelo. Y son los mayores defensores de este modelo, junto, por supuesto, con la derecha, ¿no? Entonces esta oposición se ha convertido en una oposición cínica, funcional y controlada desde el modelo, porque comparte la concepción de los ejes de este modelo que están establecidos en el consenso de Washington con esas 10 grandes recomendaciones, ¿no? Es su modelo. Y mientras ellos sigan en los gobiernos, en las alcaldías, en el parlamento, en la constituyente, no va a cambiar gran parte de lo que nosotros sí queremos que cambien. Y tú haces referencia a todo el mundo independiente o todo el movimiento social. Ellos usarán y están usando la coyuntura constitucional para hacer rectificaciones a su propio modelo y hacerla democrática, entre comillas, solo por el hecho que ya no fue impuesta por una junta militar o una comisión ortusa designada por una junta militar. Están viendo, tomando las medidas preventivas para rectificar, entre comillas, lo que es posible, rectificar y sea un poquito más presentable. Entonces no hay posibilidad alguna de pensar que si los mismos de siempre, las mismas fuerzas políticas, las mismas fuerzas auxiliares disfrazadas de progresismo que sostienen este modelo van a esa constituyente o a esa convención constitucional, por supuesto que no vamos a haber iniciado un camino de transformaciones económicas, políticas y sociales profundas en nuestro país. No las va a haber, porque todavía no tenemos un pueblo que retoma niveles organizativos, estimado. Llevamos 50 años, medio siglo, del retroceso que yo hablaba el otro día en la conversación que hayamos tenido. Mi punto de referencia era la muerte de Salvador Allende. 50 años y el pueblo chileno no retoma niveles de organización. Son manifestaciones, niveles de rechazo. La gente está hastiada, pero la gente no se organiza. La gente comprende los problemas en el ámbito social, pero no quiere politizar la discusión social. La gente ve con rechazo la idea de organizarse en partidos políticos, pero no le genera ningún problema que los partidos políticos sigan tomando decisiones por ellos, decisiones nacionales que generan, digamos, con repercusiones de por vida. Hay que hacer una diferencia, que nuestro pueblo tiene expresiones de solidaridad, lo ha tenido siempre, en los terremotos, en las dictaduras, en el estallido social, pero no hay todavía campo popular organizado, porque tú estás en el clavo, no tenemos partido. O sea, mientras exista en nuestro pueblo la tesis que el pueblo unido avanza sin partido, vamos a estar 50 años más. 50 años más ahí en la diáspora, indefinido, lejos del poder, ni siquiera con la voluntad de aproximarnos, porque nos traen ideas desde el otro lado, desde la otra vereda, ¿no? Ya lleva varios años este tema del independentismo y de los movimientos sociales que yo no los veo. Y de verdad que yo veo operaciones políticas y electorales sobre necesidades sociales reales, que las necesidades, por Dios, que existen, son de verdad, pero han sido usadas y abusadas. Ahí tenéis la Patagonia de aquel entonces, que el tipo llegó a ser diputado, pero antes de ser diputado ya estaba negociando con la pesquera, digamos, cuotas económicas, ingresos y prebenda, etcétera. O sea, y te puedo dar miles de casos, ¿no? El Frente Amplio de hace 4 o 6 años levanta banderas de la democratización, de la separación, digamos, de romper con lo que es el binominalismo y el control social de la sociedad por los sectores que dominan, y terminó siendo parte de lo mismo. O sea, otra forma
de retrasar procesos populares de verdad, ¿no? El Frente Amplio ha generado un retroceso importante en el campo popular porque las nuevas generaciones de jóvenes, en vez de incorporarse a contribuir, desarrollar y levantar niveles organizativos desde los trabajadores y los pueblos, miraron al Frente Amplio como la oxigenación de la democracia chilena. No lo era. 7 años perdió ahí, ¿no? Para que los cabros se dieran cuenta. Y confían poco cuando uno les dice no es eso. Y quieren darse la vuelta los cabros. Y se dan la vuelta y terminan, digamos, 7 años, y es bastante tarde. 7 años en la vida política es mucho, para darse cuenta que eso no era lo que tenía que ser. Entonces hay que ser un poquito más serio, más científico y más responsable en política para estudiar para atrás. Como tú diste muchos datos, ¿no? ¿Qué cosas pasaron en la historia política y social de nuestro país? ¿Cómo se manifestaron los fenómenos? ¿Cómo intervinieron las operaciones políticas? ¿Cómo desarmaron el movimiento popular? O sea, tenemos una experiencia enriquecedora para prevenir que no nos pase lo mismo, ¿no? Los partidos son una base fundamental en cualquier sociedad en el mundo. Si no te organizas en partidos, de verdad no quieres disputar el poder. Podrás tener vocación de gobierno, vocación de ser concejal, pero vocación de poder no la tienes. Y hay que pelear harto con eso. El independiente tiene que definir si de verdad quiere pelear por su pueblo, iniciar el camino de cambios y transformaciones, tiene que convertirse en partido. Y yo ayudo mucho, por lo menos en conversaciones de esas personas, dirigentes y luchadores políticos sociales, que levanten organizaciones políticas. Y la política se define en política, no se define en una olla común. No, correcto, correcto. Ni las protestas lograron hacer caer la dictadura, fue la presión del gobierno norteamericano y todos los acuerdos que hubieron aquí entre la derecha y lo que finalmente fue la concertación. Lamentablemente, y muy triste para nuestro pueblo por todas las vidas que colocó. Mi partido colocó casi 600 hombres y mujeres que quedaron en el camino. ¿Y qué respuesta le da uno a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos a esta altura, no? Somos usados y a veces nos dejamos usar, ¿no? Y yo creo que esta cosa de los independientes va a retrasar un poco más esta posibilidad de lograr niveles de organizativo. ¿Cómo veo yo la cosa, estimado? Yo veo que nuestro pueblo está manifestando, y lo que es bueno, no quiero ser pesimista, es bueno que nuestro pueblo, después de 30 años, manifieste niveles de rechazo a cómo se le gobierna. El tema, si no cambia la política, si no se retoma una política de ideas, de compromiso, la gente no cree en el partido mercantilizado que tiene plata, hace flyer, coloca promotoras, ¿verdad? Y hace puerta a puerta con gente que está pagada con salario, ¿verdad? O sea, eso es una caricatura de lo que es la política hoy día. Esa es la política que se practica, el marketing político. Entonces, tú en la Convención Constitucional, porque yo creo que están dando una pelea para ganarla, te tienen que colocar ahí en la Convención Constitucional. ¿Cuál es la idea de organización política del Estado que tú quieres llevar a la Constitución? ¿Cuáles son los ejes que llevan para que tengamos una real democracia y que la Constitución sea realmente una puerta para un país distinto? Debemos tener criterios, porque los instrumentos, bueno, la Constitución establece que el Estado está establecido en poderes y esto es en organismos públicos, en instituciones y etcétera. Pero mira, los criterios que nosotros necesitamos para iniciar, digo, porque no lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver porque el pueblo no está organizado en torno a esta Constitución. Probablemente perdamos muchas posibilidades de tener hombres o mujeres electas, dignos representantes del pueblo chileno en esa Constitución. Van los UDI, van los RN, van los PPD, van los PS, van los radicales, van los DC, van los Evópolis. Entonces, ¿quién crea que vamos a cambiar en abril del año 2022 o vamos a tener otro Chile? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Y el panorama es más negro porque, fíjate, siguen controlando desde partidos que casi no existen. Que son timbre y campanilla. El año 2017, cuando tuvieron que refichar, ningún partido podía refichar, le pidieron por favorcito al Consejo Electoral que les permitiera refichar por internet, ¿te acuerdas? Que el refichaje era presencial.
Si no, y finalmente se dio el servicio electoral a que el refichaje fuera por internet y lograron reficharse todo. El año 2018, RD hizo su cambio de dirección política, su partido, votaron 2000. Y eso que la urna por primera vez fue una urna electrónica, los cabros se las pusieron en el celular la urna, o sea, tenían que despertar el día domingo y votaron 2000. Entonces las 40.000 firmas que llevó Jackson, Giorgio, la Beatriz Sánchez y el otro tipo de allá del sur, no se me acuerda, el Boric, esto es falso, esto es falso, esto es de mentira, esto es de mentira. Ahí tenía el presidenciable del PPD que ganó con 2.000 votos. Sí, po. Y tiene la presidencia del PPD con 2.000 votos. Ahí tenéis la presidenciable de la ADC, la Rincón, con 4.000 votos. Tienen menos votos que mi sindicato, compañero. Ahí tenía al candidato de la ADC por el gobernador de la región metropolitana. ¿Cómo se llama este tipo? El Orrego. Orrego. Tiene en promedio, esa primaria la ganó con 400 votos por comuna. Menos votos que un sindicato. Y el que le siguió, el socialista, el que era doctor ministro de salud de Bachelet en el primer gobierno, ¿cómo se llama? Erazo. En promedio sacó 200 votos. Entonces, si tú cachai que esos son los que controlan Chile, nuestro pueblo debe estar muy mal para no plantearse la toma del poder. Nuestro pueblo está muy atrás todavía si no logra ver eso, que quienes ejercen el poder no tienen representación social, no tienen representación política, no tienen representación electoral. Y nuestro pueblo no ve eso. Nuestro pueblo parece que le gusta mucho ir a la Plaza Italia a agarrarse a peñascazo con los pagos. Es que ese es el tema. Parece que mientras nos tengan en eso y no nos organicemos y no hagamos política y no tengamos programa y no tengamos vanguardia, y no tengamos cuadro y no tengamos liderazgo y no seamos serios en política. Claro, pero un poco bien, tratando de dejar una nota optimista al cierre de esto, ¿ya? Te digo, porque yo he conversado con candidatos a constituyente de Arica a Punta Arenas, ¿ya? Ahora, lógicamente... Ahora estáis conversando con un militante del MIR y no digo que soy mejor, es que tenemos opiniones. No, correcto, pero en términos programáticos se dan, o sea, hay una claridad de lo que se quiere lograr como base en la nueva Constitución, que es la apertura para una democracia real, que es el reconocimiento de la sociedad civil como la base soberana y que exista mecanismos de, digamos, primero un Estado descentralizado, una traslación de capacidad de manejo presupuestario y de desarrollo de los territorios. Se habla de la capacidad revocatoria y la capacidad de iniciativa de ley de la sociedad civil. Se habla de la Defensoría del Pueblo como un cuarto poder del Estado que contrapese el poder de los tres poderes clásicos, más de los poderes fácticos que actúen en el mercado. Yo creo que hay una capacidad latente que tiene que articularse de una unidad que no tienen que dirigir los partidos políticos como lo están pretendiendo hacer. Tiene que hacerse a través de... No existe más que una comunicación virtual entre ustedes a nivel... Y están todos peleando por sus territorios, por sus distritos, pero nadie ha sintonizado todos los distritos para ir homologando lo que está apareciendo. Hay muchos movimientos. Hay un movimiento en Osorno, una lista del buen vivir que refleja lo mismo que refleja la zona de Petorca respecto a un estado ecológico, un estado con respeto al medio ambiente. O sea, en el fondo, si se unieran las ideas fuerza, podríamos tener una base programática para poder empezar a caminar hacia lo que tú dices, hacia un movimiento social que se formaliza, no como montonera, sino como partido político transversal, un partido que tenga que tener un nombre nuevo, ¿verdad? Que signifique la pertenencia de todos. Y bueno, esa es una utopía que está surgiendo ahora. Y el otro fenómeno que está parejo es el fenómeno anticorrupción, que no sé si ustedes lo consideran también en su plataforma, porque justamente todo el Estado ha sido cooptado por los poderes económicos y esa corrupción transversal escondida debajo de la alfombra está corroyendo este sistema que se viene
a pedazos, ¿verdad?, abajo, pero del otro lado hay que tener una ética fuerte, una ética desde el mundo social que realmente anule y neutralice esa tendencia a aprovecharse de todo, ¿verdad?, que existe en Chile, ¿verdad?, donde ya el robar es relativo, ya no es malo, es relativo, porque roba el de arriba y roba el de abajo, y esa corrupción institucional, estructural, va calando y va deteriorando la ética pública de todas las actividades de la sociedad. Eso, ¿cómo lo ven ustedes para poder distinguirse como lista? Hay 4 ideas ahí nuestras. Primero, vamos a tener una posición muy política, ¿no? Nosotros no vemos esta discusión constitucional como una cuestión administrativa, como descentralizar el Estado, más niveles de probidad, la corrupción, que son temas graves, por supuesto peligrosos, pero en una constitución política de eso no se trata, ¿no? La corrupción es parte del modelo neoliberal, es una práctica funcional. La intervención del sector privado en las políticas públicas y en la legislación es parte del modelo neoliberal. No tratas el modelo, eso se va a mantener, o sea, no puedes tratar la consecuencia, tienes que tratar la causa. No, pues, lógicamente, pues, Y, eso está y implícito, digamos, el desmonte del modelo, pero tiene que tener valores. yo creo que hay un error tremendo, no sé si lo dije el otro día en la conversación, pero me encargo mucho de decirlo, todo el mundo ve en el Estado como todo el mundo que quería discutir la Constitución, como el único centro, digamos, de crítica, de cambios, de transformación, de generación de equilibrio. Yo creo que eso que sí es así, pero están dejando afuera al sector privado. Hay gente de izquierda, hay gente muy formada, hay gente muy vieja, hay gente muy seria. Yo no No lo sé dejo por qué fuera. motivo no deja fuera al sector privado. O sea, ¿qué sacamos con describir la mejor carta de navegación en una constitución si el sector privado se queda fuera? Si el sector privado no aporta, si el sector privado no hace una contribución económica justa, que por supuesto que tiene que ser superior al desarrollo de la Pero sociedad. esas son políticas tributarias, pues, Fabián. Son políticas No, tributarias que tienen que implementarse. Lógicamente ahí está el quid del asunto, ¿no? Tú no te puedes conformar con un royalty de sobremesa, tenés que ir a un rescate profundo de los recursos, de inversión en tecnología, y eso se está hablando, se está conversando. O sea, yo creo que no está transparentado en las discusiones de la tele, pero se está hablando de cómo recuperar el Estado y ocupar la economía, rescatar la economía de los grupos económicos, quitarle, fíjate, imagínate tú, porque las forestales, todo el poder de Mate y Angelini se han basado en un subsidio que partió el año 74 y lo puso Ponce Lerú, ¿ya? Que es el subsidio a las forestales, ¿ya? Más la usurpación de tierra al pueblo mapuche. O sea, digamos, hay un asunto histórico de que partió por allá atrás que lógicamente hay que desmontar. Si tú vas desmontando la ley de Corpesca, la ley de subsidio forestal, las AFP, pasas a un manejo estatal de los fondos previsionales y que dé justas jubilaciones. O sea, digamos, hay toda una reestructuración del Estado que va a repercutir, lógicamente, en quitarle poder a los grupos económicos actuales. Y eso, lógicamente, la gran pelea, es la pelea de fondo que va en la nueva Constitución. Así lo veo yo. así está bien expresado. La primera expresión que debe levantar, instalar un representante del pueblo en ese debate constitucional es tú lo que acabas de decir al finalizar tu intervención. Debemos quitarle poder al sector privado y Es que de entregar eso se trata, claro, de eso. a la ciudadanía por intermedio del Estado. Y cuando le hablo de poder o hablamos de poder, estamos hablando, digamos, que hagan una contribución económica. Eso, o sea, no quiero no estamos hablando que el dueño el gerente Luxi o los accionistas Luxi tengan menos derecho a votar, no estamos hablando de ese poder, estamos hablando de que se incorporen a entregarle al país lo que nos corresponde que nos entreguen. Exacto. Y yo no veo ese debate, fíjate, la gente de izquierda. Yo veo que hacen una descripción casi idealista de un Estado y le hacen un muy flaco favor a la idea, digamos, de la distribución de No, riqueza. nosotros lo discutimos en la mesa coordinadora y ahí lo pusimos, ¿ya? Yo sé que hay sectores
más permeados por la ideología de estos 30 años, sobre todo sectores que se formaron, profesionales que se formaron en una cultura neoliberal, o sea, los ingenieros comerciales, los economistas de este tiempo, no conocen a Keynes, no conocen lo que es una planificación indicativa del Estado. O sea, ellos todo lo que suene a cooperativismo, ¿verdad? A colectivo, les suena a comunismo y lo han rechazado visceralmente porque se lo han metido en el ADN. Entonces, es algo... Tenemos una idea central que es que los intereses populares alcancen rango constitucional. Los intereses populares. Y hacemos una seria definición y muy clara de lo que son los intereses populares y los que no son los intereses populares. Y que alcancen rango constitucional, es decir, que esos intereses no estén subordinados o transcritos a una norma o un reglamento de carácter inferior. Queremos que por primera vez tengan categoría constitucional los intereses de las mayorías. Lo segundo, que cuando hablamos de esos intereses populares estamos hablando de que queremos convertir o iniciar el camino para convertir esos intereses en derechos constitucionales garantizados. O sea, no solamente que estén transcritos, sino que haya garantía y seguridad de que eso va a ser cumplido, ¿no? Lo tercero tiene que ver con transferir el poder político a la población, al campo popular, al mundo popular, al movimiento social, como queramos llamarle, ¿no? No sé si civil, porque en civil entran los mismos de siempre, por decir. Civil no son los milicos, somos todos, y ahí entran todos, la UDI, entran todos. Entonces, no, lo que estamos hablando es transferirle el poder político, que la población comience a ejercer el poder político y algunas ideas tú ya las mencionaste hace un rato, ¿no? Iniciativa popular de ley, cargos revocables, toma de decisiones, digamos, vinculantes y resolutivas. Lo cuarto tiene que ver con ejercer un rol de fiscalizador y control social, ¿no? Nosotros no nos podemos ir para la casa al campo popular con constituyentes más, con constituyentes menos. Tenemos que ejercer control y fiscalización popular o social en la alcaldía, en las concejalías, en nuestra región, con los gobernadores, con los consejeros regionales, con los diputados. No lo hacemos. Y por eso les es muy fácil a los sectores dominantes hacer lo que quieran, gobernar con partidos que no tienen militantes, acordar mediante leyes las mayores traiciones a los intereses de los trabajadores, porque nosotros no ejercemos ninguna fiscalización de ningún tipo. Entonces, la idea es que la Constitución los otorgue roles de fiscalizador y de control social de la política en general, del Estado, de las instituciones públicas y, por supuesto, de las personas que dirigen las instituciones públicas. Y lo último tiene que ver con participar de las decisiones, no participar. No nos gustan los cabildos, eso está bien para hacer vida comunitaria y referenciarnos con los problemas en lo social, en lo poblacional, está bien. Pero nosotros queremos participar de las decisiones. No puede ser que un diputado que está cooptado por las grandes corporaciones del mundo tome decisiones por miles, cientos de miles de personas, ¿no? O en el caso de Maipú, del distrito 8, que yo represento en esta elección, con más de 1 millón de vecinos. No, no. Nosotros tenemos que participar de las decisiones de manera vinculante y resolutiva. Tenemos esas 4 o 5 grandes ideas, que es lo que más nos importa. Si tenemos instrumentos de definición política, de participación política, de carácter resolutivo, vinculantes, si podemos ejercer la fiscalización de la política en general, y se nos garantiza que nuestros intereses populares van a tener rango constitucional, nosotros estaríamos hablando de otro país, porque habría un flujo de transferencia importante de las decisiones por primera vez en la historia, a donde corresponde que estén en las grandes mayorías. Y eso, digamos, encierra brevemente puntualiza los intereses populares que ustedes visualizan como los prioritarios, los más importantes a reivindicar en un texto constitucional. Derecho al trabajo, la liquidez del salario, la situación de la empleabilidad o la cesantía, como quieran mirar, el derecho a estar cubierto por un sistema de seguridad social, con salud y todo lo que eso implica, no vivir bajo la privatización de los derechos sociales,
y ahí entra el agua y todo lo que sabemos, evitar o extinguir el endeudamiento por la vía del crédito como una forma de vida, que no sea la economía especulativa ni la hipoteca de nuestra vida. Porque, entre paréntesis, tú hablabas de la cabeza neoliberal que tiene la actual generación. La actual generación encuentra normal pagar una casa en 30 años, ya están 40. No conocen otra forma. Y nosotros tenemos que hacer los esfuerzos porque la hipoteca de nuestra vida no puede ser parte de un derecho. Ese es un abuso y una aberración. No es un derecho entregarte una hipoteca para una vivienda de pocos metros cuadrados y más de la mitad de tu vida biológica tengas que dedicarte a pagar. Entonces son eso, ¿no? El derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo, la liquidez del salario, un sistema de protección social. No existe la privatización de los derechos sociales y que el endeudamiento por la vía del crédito no sea parte de la subsistencia. El alza del costo de la vida debe estar regulada con aumentos salariales y que el poder adquisitivo de los trabajadores sea una de las cuestiones fundamentales en la próxima Constitución. Perfecto. Finalmente, quiero que me des la descripción de tu lista, tu número, el distrito, ya una cuña solamente de lo que significa la elección. Bien, soy Fabián Caballero, soy dirigente sindical, funcionario municipal hace ya más de 2 décadas, soy cientista político, soy padre de familia, vivo en la comuna de Cerrillos, toda mi vida he vivido en el distrito 8, donde hoy día soy candidato a la Convención Constitucional en la lista UPA, Unión Patriótica, soy militante del MIR y pretendemos con nuestros compañeros y con nuestra propuesta política el debate constitucional y el cierre de ese debate en la nueva constitución sea para los chilenos y las chilenas la garantía del inicio del camino de la mejor democracia que hayamos imaginado en todos estos años, en todas nuestras décadas, que sea el inicio al camino de la colaboración, del cooperativismo, de la solidaridad y el compromiso de hacer de nuestro país un país justo y democrático, donde la riqueza que genera día a día, y en este caso todos los trabajadores y las trabajadoras, puedan tener una contribución igualitaria, justa y equitativa en nuestros salarios. Nos comprometemos a levantar las grandes banderas del movimiento sindical chileno, del movimiento obrero y de las grandes necesidades que han mantenido ocultas quienes han gobernado estos 30 años. Somos parte del pueblo y somos la izquierda de este pueblo. Muchas gracias. Gracias, Fabián. El número faltó. ¿Tu número? ZB larga 44. Perfecto, ZB larga 44. Un abrazo, una gran votación y seguramente vamos a conversar de si se postergan las elecciones como está pasando esta noche, vamos a volver a contactarte. Listo. Un abrazo. Encantado. Un abrazo, Hernán. Que esté bien. Chao. Chao. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta